¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos a los que están con nosotros en esta oportunidad. Mi nombre es Grace Sánchez y los saludo desde el equipo de comunidades. Me encuentro en la ciudad de Valencia, España, y pues es todo un gusto para mí, para nuestro equipo, estar con ustedes en esta tarde. He visto que ya nos están dejando comentarios en el chat indicándonos que estaba esperando. Muchísimas gracias, Adriana, Katia, Noemí, buenas tardes, Irma. Así que por favor quiero leerlos desde dónde están conectados, desde qué parte del mundo, y también pues comentarles que hoy día tenemos un gran evento que va a tener como tema desafiando el síndrome del impostor. Estrategias para superar dudas y maximizar el potencial profesional. Como saben, nos va a estar acompañando Paulina Treviño y en breves momentos les voy a contar quién es Paulina y cuál es su resumen curricular. Ella ya está con nosotros en sala, en breves momentos va a prender su camarita, pero quiero ver esos saludos que nos están dejando. Mira, Paulina, muchísimas gracias por prender tu cámara. Ya te podemos ver. Gracias, Grace. Acá estoy. Perfecto, mira, te cuento, Paulina, que están desde Puebla, desde Culiacán, desde Perú, desde Michoacán, desde Oaxaca, Ecuador, desde Luis de Potosí. Qué excelente. Muchísimas gracias a los que se van conectando a esta sala en vivo. Y bueno, sin más, quiero presentar a Paulina, y ella es una speaker que cuenta con más de 10 años de experiencia liderando y diseñando programas de desarrollo. Ha creado estrategias de crecimiento. Ella es psicóloga y tiene una maestría en terapia cognitivo-conductual. Además, es especialista en tratamiento y prevención de violación de género. Ella es apasionada por la investigación, las habilidades de las personas, la transformación, el talento digital, la cultura y la diversidad. Además, hoy en día ella desempeña el cargo de Head of Training and Development en Multiplica. Ella está a cargo de la evaluación e identificación de las necesidades de capacitación del equipo de talento interno y externo. Además, está creando e implementando estrategias de desarrollo para mejorar el desempeño. Ella es responsable de administrar todos los programas de capacitación y desarrollo profesional del personal. Además, ella ha creado Film Therapy, un espacio que genera contenido relevante para la salud mental de las mujeres. Qué excelente trabajo el que realizas, Pau. Y bueno, nada, bienvenida a este espacio. Este espacio es ahora todo tuyo. Te cuento que tenemos más de 80 personas conectadas en este espacio que están aquí dispuestos a aprender sobre el síndrome del impostor. Bienvenida. Gracias, muchas gracias, Grace. Oye, pues qué bueno que haya tantas personas acá conectadas. Bueno, acá Grace me va a estar leyendo los comentarios si es que hay alguna duda o sobre todo si hay alguna aportación desde su experiencia que quieran traer. Creo que los espacios siempre que se construyen entre más personas son mucho más ricos y creo que se puede aprender mucho más. Entonces, vale, pues cuando yo empezaba a platicar con Utel justo acerca de qué tema podría ser relevante o qué tema podría ser importante compartir, hablábamos justo del síndrome del impostor, ¿no? Que si bien es algo de lo que se habla constantemente y en un montón de lugares podemos encontrar información, la realidad es que no es tan sencillo desafiarlo, ¿no? O resolver ese sentimiento como tal. Un síndrome no es, y eso es lo que vamos a conocer un poco más, sino es una serie de efectos que se van viendo en las personas y primero acá me gustaría iniciar justo con una reflexión de cuántas veces nos hemos sentido así, ¿no? Acá me encantaría si pueden ponernos en el chat como si alguien ha llegado a sentirse de esta manera, si lo han escuchado, si se han sentido familiarizados o familiarizadas con este concepto de el síndrome del impostor, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Es el asumir o el pensar que todo es cuestión de suerte, como las cosas buenas que me han pasado son porque
me tocó buena suerte. Tal vez no me las merecía tanto, tal vez el trabajo que realicé pues no era tan valioso, entonces termino siendo yo básicamente ahí como un elemento fortuito en lugar de algo que busqué activamente, ¿no? El pensar que si alguien de mi entorno cree que yo no soy capaz, tiene razón, que la opinión de las personas respecto a mis habilidades es básicamente la verdad absoluta, que lo que hago nunca termina de estar 100% listo o nunca es perfecto, que siempre es como, pude haberlo hecho distinto, pude haber hecho algo más. El sentir que tengo que postergar mi bienestar o otras prioridades que pueda tener por mi trabajo, porque constantemente tengo que demostrar que soy capaz, que soy profesionista, que estoy haciendo las cosas bien. Eh, y este pensamiento de en qué momento se van a dar cuenta de que estoy fingiendo, de que estoy aquí sin saber de qué estoy hablando, sin saber cómo ejecutar mi trabajo, es esta sensación como hasta de hipervigilancia, de se van a dar cuenta, ya se dio cuenta que yo no soy capaz, que yo no sé. ¿Les ha pasado? Ahí, Grace, no sé si tenemos algún comentario en el chat de alguien que nos haya contado si se han identificado. Sí, justamente aquí Silvia nos pone, sí, muchas veces. Carlos también nos comenta que sí. Aquí Alejandro nos dice, más de lo que me gustaría aceptar. Igual María Fernanda, a mí me ha pasado mucho. Bueno, aquí Kathleen nos pone, sí, en mi antiguo trabajo uno de mis logros fue poner en orden las cuentas por cobrar. Ya no había atrasos y no había errores. Mi jefa me felicitaba y yo siempre respondía con un sí, a poco. No me creía que sí estaba haciéndolo bien. Sí, totalmente. Sí, creo que además es bastante como curioso cómo sucede realmente en todas las etapas de la vida, ¿eh? No necesariamente cuando recién egresaste de la licenciatura o la carrera o apenas vas a tener un primer trabajo. Creo que el síndrome del impostor yo lo he visto absolutamente en todas las etapas de la vida, incluso en trabajos que tal vez ya llevas tiempo desempeñando. El síndrome del impostor como que no respeta mucho tus años de experiencia, tus títulos, diplomados y demás, simplemente aparece y justo como es tan común y es tan normal escucharlo, pareciera ser que no es importante, ¿no? Y como les decía, no es como tal un síndrome, es decir, no es un trastorno clínico que vayamos a encontrar en algún manual de diagnóstico psicológico o psiquiátrico. Claramente no es que haya pruebas de laboratorio o imagen o algo que te pueda diagnosticar el síndrome. Más bien se le llama síndrome por el conjunto de elementos que tiene, ¿no? Pero es básicamente esta sensación de inseguridad, de duda constante, de dudar de mis habilidades, a pesar de tener evidencias claras de que lo estoy haciendo bien, de que soy competente. Y se puede manifestar de muchas maneras, como miedo al fracaso o al error, este perfeccionismo constante y que además me paraliza, es decir, que el buscar que las cosas sean perfectas me impide que incluso las haga o que incluso las inicie por este temor a, si las inicio, no voy a poder terminarlas de la manera en la que yo quiero, entonces básicamente mejor no inicio a hacer nada. El estarme comparando constantemente con las demás personas a mi alrededor. Y aquí hay un montón de componentes y de elementos que podríamos traer a la conversación, como el impacto de las redes sociales, por ejemplo, hoy en día, como parece que en Internet tú puedes poner la vida que quieras, mostrar la parte de tu vida que más te guste o que más quieras presumir, y ante los ojos de las demás personas parece que eso es, cuando en realidad es mucho más complejo y la vida de las personas tiene altas y bajas y no es que podamos conocer todo a través de una pantalla, ¿no? Sin embargo, esa es la información que recibimos y esa es la información con la que estamos comparándonos constantemente. Entonces, el síndrome del impostor definitivamente no es algo nuevo. Y no es algo propio de una etapa específica en la vida, ¿no? Ahora, se conjuntan aquí dos elementos súper importantes, los factores externos, es decir, todo lo que nos rodea, pero también factores internos. Entonces, creo que aquí es importante poner sobre la mesa cuáles son los factores para los que yo sí puedo hacer algo diferente, los que yo directamente puedo modificar. La realidad es que de los factores externos, en la vida en general, podemos modificar muy poco, podemos incidir muy poco en las cosas que suceden a nuestro alrededor. El enfocarnos en modificar
cosas tan sencillas como el clima, como la forma en la que las otras personas responden, termina frustrándonos nada más, ¿no? Abrumándonos mucho más porque al final no podemos modificar muchos de los factores externos. Sin embargo, sí podemos modificar algunos factores internos y es justamente lo que vamos a platicar el día de hoy acerca de esos factores internos. Entonces, un poco del contexto acerca de los factores, es decir, ¿qué termina ocasionando el síndrome del impostor? Porque tampoco es como que un día simplemente despertaste y te diste cuenta que podría ser un impostor, ¿no? La realidad es que va acumulándose a partir de estos factores, como las autoexigencias, por ejemplo, que tiene que ver mucho con estos estándares inalcanzables. El tema de los estándares inalcanzables, a mí en lo personal, me gusta mucho, me fascina tratar de entenderlos porque lo veo como las pequeñas trampas que nos vamos poniendo en nuestro camino que deliberadamente nos llevan a la frustración. Y esos son los estándares inalcanzables. Es decir, yo establezco un estándar tan irreal o lo suficientemente difuso como para que no quede claro, que al final nunca lo alcanzo. Termina siendo algo que se va moviendo todo el tiempo. Y pueden ser cosas tan sencillas como, por ejemplo, el decir, quiero ser la profesionista más exitosa, por ejemplo. Tú podrías decir, bueno, suena como a una meta bastante ambiciosa, suena como, incluso puede ser motivador. Sin embargo, si empiezo a analizarla, la verdad es que es una trampa, porque hay muchos conceptos que no están definidos. Si yo digo, quiero ser la profesionista más exitosa, ¿a qué me refiero primero con profesionista? ¿Qué es ser profesionista? Para mí, profesionista como la definición de un libro, de algún diccionario. Profesionista para mí implica tener títulos, certificaciones internacionales o simplemente tener un trabajo. Más exitosa me refiero al éxito económico, es decir, a llegar a cierta cantidad mensual de ingresos o a tener X número de seguidores en Instagram o a tener tantas personas que me sigan en LinkedIn. ¿A qué me refiero con éxito? ¿Éxito personal o el éxito profesional? Esa definición, si no la dejo clara, ¿cómo voy a saber que la voy a alcanzar o que estoy cerca de alcanzar? ¿Cómo voy a medir? Ese tipo de autoexigencias no son motivadoras. Pareciera ser que sí, y ahí es donde está la trampa. Otro factor, por ejemplo, es el perfeccionismo. Y muchas veces las personas que más postergan las cosas no es porque no las quieran hacer, no es porque hayan perdido el interés o porque simplemente la olvidaron, es porque están tan concentradas y concentrados en hacerlo perfecto, en el resultado, que es otra vez tan inalcanzable que no hay forma de iniciar esto, entre comillas, bien, para que termine estando perfecto. Las cosas nunca están perfectas. Entonces, en esa búsqueda de perfeccionismo, nunca llegó a la verdadera definición de está listo. Entonces, el perfeccionismo también es uno de los factores desencadenantes del síndrome del impostor. La presión externa, es cierto que existe una presión externa cada vez más fuerte de la industria en la que te muevas, en general el mundo laboral, incluso de nuestras propias familias, ¿no? Y ahí es en esa presión externa donde muchas veces nos damos cuenta que estamos tratando de cumplir la expectativa de alguien más, ¿no? Es que a mí me dijeron que yo tenía que ser tal, a mí me dijeron que yo tenía que estudiar tal cosa, me dijeron que si yo a mis 30 años no tenía una casa propia y un coche, no era una persona exitosa, ¿no? Y entonces toda esa presión externa, de pronto yo la convertí en ese diálogo interno. De pronto yo la convertí en, esa es mi verdad absoluta, cuando probablemente el éxito es diferente en mi vida que en la vida de Grace, que en la vida de cualquier otra persona. Al final esa definición es totalmente subjetiva, ¿no? El ambiente laboral muy demandante. La realidad es que el mundo laboral en general es demandante. Sin embargo, sí es cierto y hay un montón de estudios que hablan acerca de las tendencias, por ejemplo, en Latinoamérica, de los trabajos demandantes e incluso los trabajos donde te sientes obligado a crecer rápidamente, como que llevas un año en tu trabajo y sigues siendo junior.
¿por qué no eres senior en este punto? ¿Qué estás haciendo para ser senior? Recuerdo alguna vez, justamente en este mundo en el que me muevo de tecnología y capacitación, que se asumió que un equipo sí o sí quería un plan de carrera, ¿no? Y cuando empezábamos a platicar con la gente, había un par de personas que decían, yo estoy bien así, no necesito moverme ahorita, no necesito crecer todo el tiempo, no es como que estoy viviendo el presente y ya estoy pensando en el puesto que quiero mañana, no, simplemente estoy bien. Y era como medio polémico, pero ¿cómo que no quieres crecer? ¿Cómo que no quieres ganar más? ¿Cómo que no quieres tener otro puesto? ¿Cómo que no quieres ser líder? No todos los caminos son iguales. Entonces, esa presión o ese ambiente laboral tan demandante también es un reto. Y obviamente la consecuencia es esta comparación constante. Todo el tiempo estoy comparando mi éxito o lo que yo creo que debería ser mi éxito con el éxito de las demás personas. Y entonces en esa comparativa nunca gano, porque, insisto, vemos de las personas solamente un fragmento, solamente una parte pequeña de lo que nos quieren mostrar o incluso de lo que nosotras o nosotros interpretamos. No, no es que sea la realidad, ¿no? Esa comparación incluso es, no digo que sea sana, pero por lo menos es menos dañina en la comparativa contigo, con tu propio proceso, como es que hace un año estaba en donde mismo, ya ahorita debería de estar en tal lugar, haciendo tal cosa, ¿no? Y esa comparativa también es dolorosa en el sentido de hay muchos factores externos que no dependían de ti y que tal vez quisiste esforzarte, tal vez quisiste cambiar algo, pero simplemente no se puede. Entonces, este factor tiempo termina siendo como un reto, ¿no? También. Ahora, ¿cómo se ve? ¿Cómo podemos identificarlo? Estos factores que terminan ocasionando en el síndrome del impostor. Creo que la ansiedad después de la pandemia es un tema mucho más recurrente en las pláticas, ni siquiera profesionales, sino en las pláticas como en general de café, podríamos decir. La ansiedad, ¿no? Es esta constante hipervigilancia de mi entorno, es el sentir que todo el tiempo tengo un pendiente, que tengo algo que hacer, que debería estar haciendo algo distinto. Entonces, esa ansiedad muchas veces puede estar de manera más física en el sentido de todo el tiempo tengo que estarme moviendo, puede llegar incluso a siento que no puedo respirar, o también la ansiedad cognitiva, es decir, estoy en mi cabeza todo el tiempo. ¿Y cómo lo sé? Porque estoy sobrepensando. Todo el tiempo traigo un pensamiento en mi cabeza e incluso lo estoy como rumiando, es decir, lo traigo ahí dándole vueltas sin concluirlo, sin modificarlo, sin ni siquiera hacer algo al respecto, ¿sabes? Simplemente es rumiación de pensamiento, está constantemente en mi cabeza dándome vueltas. Eso es sobrepensar y eso es muy común, ¿no? Seguramente a alguien le ha pasado que llegas al final del día, te vas a acostar, estás ya, quieres dormir y tu cabeza empieza a hacer el análisis de, ok, vamos a revisar qué hiciste desde en la mañana. Y revisas conversaciones en tu mente, ¿por qué no dije tal? ¿Por qué no lo hice así? ¿Por qué no le respondí tal cosa? Debí de haberlo hecho. Eso es sobrepensar, totalmente. Y entonces es muy común, demasiado común, ¿no? Imagínense el desgaste de energía que eso lleva para nuestros cerebros, no se pueden apagar, ¿no? Y entonces el burnout es la consecuencia más obvia. Llega un punto en el que ya no solo es mental, sino termina siendo físico. Ya no puedo más, ya empiezo a tener olvidos, empiezo a tener una fatiga, una característica muy propia del burnout, por ejemplo, es el como desvincularme o disasociarme de mis emociones, pero también del cómo me vinculo con las demás personas. Entonces resulta que ya ni siquiera quiero convivir con las personas de mi trabajo, que lo hago un poco automatizado, que no llego a este punto de reflexionar cómo me siento, si estoy triste, si estoy enojada, si quiero hacer algo al respecto, es un burnout completo, ¿no? El miedo al fracaso, o sea, el miedo que te paraliza, el decir, es que no voy a poder hacerlo o si lo intento, seguramente va a salir mal. Entonces, ese miedo al fracaso termina pues por paralizarme y simplemente no lo intento, ¿no? La autocrítica que va muy de la mano con el sobrepensar y es todos los pensamientos llegan a la misma conclusión y es yo lo hice mal. Yo debí de haberlo hecho distinto. Yo debí de haber sido más lista, más rápida, más ágil, más
mejor persona, lo que sea. Esa autocrítica constante incluso es un mecanismo como de control, porque si yo creo que yo soy la culpable, entonces tal vez yo podría arreglarlo, ¿no? Si yo lo descompuse, tal vez yo lo puedo componer. Cuando la realidad es que estos factores externos otra vez, pues juegan un papel muy importante, ¿no? Y esto muchas veces llega al punto del aislamiento, porque acá en el chat, por ejemplo, Grace nos decía, hay muchas personas que lo han sentido, que lo han visto, y alguien decía como muchas más veces de las que me gustaría aceptar. Y esa es la realidad, ¿no? Que muchas veces nos encontramos en este punto de, ¿y si soy la única que está fingiendo? ¿Y si soy la única que de verdad no sabe qué está pasando y no está entendiendo nada? Pero de pronto le preguntas a alguien, oye, ¿tú entendiste? Y te dicen, no, yo tampoco. Y ya no estás tan sola. Resulta que no eras tú el problema era cómo se estaba comunicando la información. El problema es que a nadie le había quedado claro el objetivo del proyecto, del trabajo, de lo que sea. Entonces, si llegamos a este punto de aislarnos, no nos vamos a dar cuenta que hay muchas personas viviendo lo mismo en distintas medidas, en distintos momentos de su vida y definitivamente empezar a hablar de eso y a compartirlo nos va a servir muchísimo. Entonces, ahora sí, una vez que tenemos más claro cómo se ve el síndrome del impostor y seguramente encuentran puntos donde se identifican, incluso puedes pensar en alguna amiga, amigo, familiar que dices, yo siento que está pasando por algo así. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de cómo desafiarlo. Honestamente, cuando hablo de tips o recomendaciones, siempre me gusta hacer mucho énfasis en que no es una receta de cocina, no es como que vamos a seguir pasos específicos y siempre nos va a salir igual y nos va a funcionar perfecto. Es más bien una serie de trucos que puedes tener en tu bolsa y que de pronto te van a funcionar más, de pronto menos, pero en general es como ir probando qué estrategia nos funciona de manera personal mucho mejor, ¿no? Lo primero, y creo que es una recomendación como universal que me gusta hacer, es el identificar esos pensamientos, el hacerlos conscientes. Los pensamientos son automáticos, nuestros pensamientos llegan, no es como que puedas pensar, no pienses tal cosa, en el momento en el que lo estás pensando, literal, ya está ahí, el pensamiento ya llegó. Entonces, solamente toca ahí identificarlo. Ese es el primer paso, como identificar que estos pensamientos están llegando. Si puedes escribirlos, mucho mejor. El empezar a escribir nuestros pensamientos, por simple que sea el ejercicio, nos ayuda a reflexionar un montón e incluso a detener un poco esos pensamientos, porque una vez que los empiezo a escribir, obviamente los voy leyendo y entonces me voy haciendo consciente de las cosas que me digo. Ese es mi diálogo interno. Entonces, eso sería lo primero, ¿no? Reconocer cuáles son estos pensamientos negativos o vamos a llamarle pensamientos poco funcionales o irracionales, estos pensamientos de autocrítica que están contribuyendo al síndrome del impostor y vamos activamente a desafiarlos. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuestionar un poco su validez. Muchas veces creemos que nuestro pensamiento es la verdad absoluta. Como lo pensé, como en ese momento llegó, eso es lo que es. Y la realidad es que no funciona así. Nuestros pensamientos muchas veces son subjetivos, son interpretaciones de una situación o son conceptos que aparecieron en mi mente, pero no es la verdad absoluta. Por ejemplo, entro a una sala donde hay varias personas. Voltean a verme porque abrí la puerta y mi primer pensamiento es, me están criticando. No es la verdad absoluta. ¿Cómo puedo saber que me están criticando? A menos que haya escuchado una conversación donde me estén criticando, entonces ya no es un pensamiento, ya lo escuché, es una acción. Pero si no es un pensamiento, y si yo me caso con ese pensamiento y lo aseguro, la situación no es la que me perturba, sino es lo que pienso acerca de esa situación. ¿Vale? Entonces, empezar a cuestionar la validez de estos pensamientos es como clave. Vamos a buscar entonces evidencias, pruebas, porque nuestra mente nos juega en contra muchísimo, así que hay que empezar a buscar estas evidencias, pruebas concretas. El segundo es empezar a cambiar ese diálogo interno. Es un cambio paulatino. Tampoco es como, ay, en este momento, terminando la sesión, ya, adiós síndrome del impostor y soy una persona nueva. No, a ver, hay que ir sustituyendo los pensamientos autocríticos poco a poco por afirmaciones positivas, pero sobre todo realistas, sobre todo en el sentido más neutral, acerca de ti y acerca de tus capacidades. No dejar de practicar el autocuidado, la autoafirmación, como para fortalecer
esa autoestima y esa confianza, no desde el pensamiento mágico, no desde el sustituir ese pensamiento en lugar de abrir la puerta y decir, me están criticando, abrir la puerta y decir, todos estos son mis fans. No, tampoco se trata de contarnos una historia que no es, sino una historia realista. ¿Sí? Voltearon a verme porque abrí la puerta y es una reacción automática. Cuando alguien abre la puerta, volteas a ver quién abre. Y ya, ¿no? Es simplemente neutralizar un poco más ese pensamiento y empezar a cambiar poco a poco el diálogo interno. Después es establecer metas realistas. ¿A qué me refiero con metas realistas? Las metas que sean alcanzables para ti, en tu momento, con tu contexto, y al mismo tiempo ir reconociendo y celebrando tus logros. Está bien y es perfecto tener como tu vision board de cómo quieres que se vea tu vida en 10 años. Eh, pero no sé qué tan realista sea como meta en específico. Probablemente es una aspiración, ¿ok? Y entonces la aspiración te puede mantener con una motivación súper alta y te puede mantener como en el camino correcto. Pero te vas a tardar 10 años. Esa es la vida que quieres construir en 10 años. O sea que en este camino, en estos 10 años, no vas a poder celebrar nada porque te vas a tardar 10 años. ¿O qué tal si eso lo conviertes a metas más específicas a corto y mediano plazo? Sobre todo cosas que puedas medir, que puedas evaluar, metas que sean mucho más concretas, como estoy buscando trabajo, ¿no? Mi meta es trabajar para X empresa internacional. Ok, tal vez no lo voy a lograr mañana. ¿Cuál es el primer paso que me puede acercar? Y es, por ejemplo, terminar mi currículum o mi portafolio de trabajo eh, y que esté bien, que esté completo. ¿Cómo voy a saber que está completo? ¿Qué tal si me pongo yo solita como el candado de voy a compartir mi currículum con 3 personas de mi círculo para que me den una retroalimentación? Hasta que 3 personas me den retroalimentación, voy a considerar que está listo. Y así no se queda tan ambiguo es que no he terminado mi currículum, pero ¿qué te falta? Pues revisarlo o pues terminarlo, ¿no? Ya queda mucho más claro. Necesito el feedback de una persona más para modificar eso último y ya, eso es mi meta realista, ¿no? La próxima semana mi meta es tener por lo menos 5 entrevistas, ¿no? Eso implica que para tener 5 entrevistas, tal vez tuve que mandar mi currículum, no sé, un número de 20 veces. ¿No? De ese número, contactar 50 para llegar a ese punto. O sea, empezar a hacer como metas más realistas y medibles, ¿no? Y enfocarnos en ese progreso en lugar de la perfección absoluta. No es que mañana vaya a conseguir ese trabajo de mis sueños, es que voy poco a poco. Entonces, si establezco estas metas de manera más realista y que pueda medir, va a ser mucho más sencillo saber si me estoy acercando o me estoy desviando, ¿no? Este de aceptar el fracaso como parte del proceso me parece como siento que a veces hasta en contra de nuestra naturaleza, ¿no? El equivocarnos como parte del proceso. Sin embargo, si tienen oportunidad, no quise incluirlo acá porque sentí que iba a ser mucha información, pero el buscar un poco acerca de mentalidad de crecimiento o growth mindset es de verdad un punto de quiebre en donde empiezas a pensar distinto, ¿no? ¿De qué se trata un poco mentalidad de crecimiento o a qué se refiere? Es empezar a cambiar nuestra perspectiva del error para convertirlo en una oportunidad. Y nuestra mentalidad fija, la mentalidad con la que la mayoría de las personas nos han educado y hemos crecido, es esa mentalidad en donde si te equivocas es como muy grande. El error es algo que tienes que evitar constantemente. Las capacidades que tienes son como limitadas y además no tienen la capacidad de cambiar. Es decir, yo soy muy mala en matemáticas. La mentalidad fija me dice, soy mala en matemáticas y no, a mí ni me pongas a hacer cuentas porque soy muy mala en matemáticas. La mentalidad de crecimiento te dice, todavía no aprendes a hacer cuentas, a hacer sumas, restas, ¿no? Todavía, ese factor todavía nos habla acerca de temporalidad, de capacidad de cambiar. Es algo que puedo aprender. Ok, tal vez en este momento no lo sé hacer, pero en este momento lo puedo llegar a aprender. Y una vez que lo aprenda, entonces voy a ser buena en matemáticas. Eso es un poco la mentalidad de crecimiento, ¿no? Entonces, empezar a ver eso va a ser parte del proceso, equivocarnos todos los días, de verdad, por lo menos una vez al día, equivocarnos, ¿no? Incluso las personas más exitosas que conocemos, y ahí puse justo un asterisco,
han experimentado el error o el fracaso. Porque creo que cuando empezamos a hablar de éxito, se pone como confusa la cosa, ¿no? Porque ¿a qué me refiero con éxito? Y es lo que les decía hace un momento. Eso tiene que ser algo personal e incluso va cambiando a lo largo de tu vida. Si tú me preguntabas hace 10 años qué era ser exitosa para mí, yo estoy segura que mi respuesta era muy diferente a la que soy. Para mí el éxito realmente tiene que ver con el equilibrio entre mi vida personal y mi trabajo. Es decir, un trabajo que me permita mantener los vínculos que tengo de amistad, de familia. Eso es para mí el éxito, ¿no? El éxito es poder dormir tranquilo. El éxito es saber que mi familia está bien, saber que ciertas cosas están funcionando. Ese es el éxito, ¿no? Tal vez para alguien te va a decir, no, para mí el éxito sí implica una cantidad específica de dinero que yo quiero ganar al mes o cierta cantidad de cosas que quiero adquirir, ¿no? Y propiedad, no sé, cualquier cosa o un puesto específico. Yo tengo que llegar al rol como CEO. En cuanto yo sea CEO, soy exitosa. Es subjetivo, completamente subjetivo. Entonces, el tenerlo claro y el definirlo creo que es un punto clave, ¿vale? Entonces, empezar a cambiar este enfoque del perfeccionismo al crecimiento. Y tiene mucho que ver con mentalidad de crecimiento, con growth mindset. En lugar de buscar esta perfección absoluta que, a ver, no existe, no va a existir, no hay una sola persona que lo haga perfecto todos los días, todo el tiempo. Hay que enfocarnos más en ese crecimiento personal y profesional, ¿no? En el camino. En el camino es donde vas aprendiendo justo en cuanto te equivoques. Una vez aprendiste una forma en la que tal vez no se hace, pero aprendiste otra forma en la que sí te va a funcionar. Entonces, ese es un poco el enfoque que hay que ir modificando el soltar el perfeccionismo como algo que no va a suceder y aceptar este aprendizaje y la mejora como parte de la vida, ¿no? Es normal en la vida laboral, pero también en la vida personal. Nos vamos a equivocar, va a haber errores, va a haber momentos en donde no me sienta tan bien, pero eso no necesariamente me define. Y aquí también entra la percepción de las personas no define quién soy yo. ¿No? No porque yo crea o asuma que alguien cree que yo no soy capaz, significa que efectivamente no soy capaz, ¿sabes? Puede ser que ese reporte en específico no me salió bien. Eso no significa que yo sea capaz. Y ahí hay una conversación súper interesante que podríamos tener también acerca de cómo nos comunicamos con otras personas, pero muchas veces cuando intentamos retroalimentar o cuando intentamos dar feedback, pareciera ser que estamos haciendo un juicio de la persona y no de la acción. Entonces, eso es un factor externo. Cuando alguien me dice que eres incapaz porque te salió mal ese reporte, a ver, yo tengo que estar consciente de que me salió mal ese reporte. Sí, ok, me equivoqué en el reporte. Eso no significa que yo sea una persona incapaz, sino que me equivoqué en ese punto, ¿no? Y es parte del proceso, parte del aprendizaje. Entonces, en estos últimos minutos, quiero dejar como unos minutos sobre todo para preguntas, Grace, pero antes de cerrar, me gustaría dejar este ejercicio como súper práctico, que si quieren hacerlo conmigo en este momento, estaría buenísimo para que lo podamos compartir, pero es una tablita súper sencilla que nos puede ayudar a empezar a modificar o a reestructurar nuestros pensamientos, ¿no? A seguir un poco estos pasos que platicamos ahora, a darle estructura. Primero es identificar los pensamientos, así, tal cual como llegó a mi mente, así lo escribo. Tratar de no reeditarlo o no filtrar nada, así como llegó, porque al final ese es el diálogo que yo tengo conmigo, son las palabras que me digo. Entonces, así, escribo el pensamiento tal como llegó. Después empiezo a evaluar la evidencia. Me empiezo a preguntar, ¿qué información tengo para sustentar ese pensamiento? ¿Qué evidencia tengo? ¿Qué data? ¿No? Después empiezo a generar los argumentos. ¿Qué argumentos tengo para debatir ese pensamiento? Yo tengo la capacidad y todas las personas tenemos la capacidad de debatir con otros. ¿Por qué no lo hacemos con nuestros propios pensamientos? ¿No? Entonces, empezar a generar estos argumentos que tengo para debatir ese pensamiento. Y después reestructurar el pensamiento de manera neutral. Por ejemplo, identificación del pensamiento sería lo más contextualizado posible, ¿no? Utel me invitó a dar una plática, seguramente lo voy a hacer muy mal. Ese es mi pensamiento. Así lo escribo, ¿no? Seguramente lo voy a hacer fatal en la conferencia y todos se van a burlar de mí.
Ese es mi pensamiento. Ahora me voy a evaluar la evidencia, ¿no? Ok, ¿cuántas veces en mi vida he dado una conferencia y ha salido mal? Me empiezo a preguntar, ¿no? ¿Qué es salir mal? Que a lo mejor dejó de funcionar el proyector cuando eran en vivo, o no pude compartir pantalla, o estaban programadas 50 personas y se conectaron 20. Ok, de esos factores, y ahí empiezo a argumentar para debatir el pensamiento, de esos factores, ¿cuáles dependen de mí? ¿Estás de acuerdo que si invité a 50 personas, no puedo ir a la casa de las 50 personas a decirle, oye, conéctate? Son libres de conectarse si quieren o no quieren. Entonces, no puedo hacer nada con eso, ¿no? ¿Cuántas veces no? Yo no me he conectado a una conferencia porque se me olvidó, porque no tuve tiempo, porque surgió un imprevisto y no significa que es porque odio a la ponente y no quiero verla, ¿sabes? Yo lo vivo de esa manera porque la gente lo viviría de otra manera. Eh, el que este pensamiento como de las personas se van a burlar de mí, por ejemplo, ¿cuántas veces efectivamente alguien se ha burlado de mí, como de se han parado, me han señalado y se han reído? Honestamente, nunca, ¿no? Tal vez alguien haya dicho algo de mí, sí, probablemente. No tengo forma de saberlo, o por lo menos no tengo una manera de comprobarlo así a ciencia exacta de, a menos que le pregunte a las personas. Pero también, ¿cuántas veces no le preguntamos a alguien y nos puede responder lo que quiera? Así que ese es otro argumento de mi pensamiento tal vez no tiene tantos fundamentos. Y entonces lo reestructuro. Ok, no me quiero decir, lo vas a hacer increíble, eres una rockstar y todo el mundo te va a amar, porque tampoco voy a tener evidencia para sustentar eso. Pero ¿qué tal si lo pongo en un pensamiento mucho más neutral? Y es un tema que conoces, es un tema del que hablas constantemente. La realidad es que estás preparada para hacerlo. Punto. Es un pensamiento mucho más neutral. Que, a ver, es normal que me pueda generar ansiedad, nervios, distintas emociones, pero al reestructurar mi pensamiento de una manera más neutral, la intensidad de esa emoción y de esta sensación de síndrome de impostor disminuye considerablemente. Entonces, bueno, este ejercicio creo que puede ser llevado a la práctica súper rápido. Y antes de terminar, Grace, me gustaría saber si tenemos comentarios, dudas en el chat, pero creo que vamos bien en tiempo, ¿no? Sí, 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 vamos súper bien. Muchísimas gracias, Pau, en verdad. Ha estado súper, súper potente. Te cuento que hemos tenido muchas reacciones, muchos corazones, aplausos, manitos arriba. Y bueno, dentro de los comentarios, los que nos han dejado es, con el tiempo aprendí que el error es una buena oportunidad de aprendizaje y se debe sacar provecho. Luego nos comentan, excelente plática, muchísimas gracias. Gracias. Luego nos ponen 29 años sobrepensando todo. Todo siento que no es suficiente, aunque esté bien y así. Ahí, perdón, Grace, solo quiero darte un tip y es revisa cómo estructuras tu propio pensamiento con, como con palabras totalitarias. Todo, siempre, nunca, nada. Ese tipo de pensamientos totalitarios nos generan una sensación bien desagradable. Es decir, si yo me digo todo siempre me sale mal, es súper fuerte. En cambio, si elimino los totalitarios y digo, a veces me he equivocado, ok, suena mucho más manejable como tip. Sí, sí, Gracias, sí, Grace. totalmente. Justo estamos viéndolo entonces cómo podemos pues ver todo esto desde otra perspectiva, ¿no? Aquí Sí. nos pone Alejandro, ¿qué libros pueden ayudarnos a aprender más sobre el tema? A ver, ahorita se me ocurre un poco un libro que se llama El sutil arte de que te importe un carajo. Ajá, exactamente. Ese libro está bastante bueno para empezar a flexibilizar un poco nuestro pensamiento, para salirnos un poco de esta cajita. Yo les recomendaría, busquen, literal en YouTube hay una plática muy buena de Growth Mindset de Carol Dweck, que también es bastante bueno. Si quieren meterse mucho más en el tema de reestructuración cognitiva y análisis de pensamiento, traten de buscar contenido de Aaron Beck, que
justo habla de la terapia cognitivo-conductual, tratar de meterse ahí también con Albert Ellis y demás autores que pueden rayar mucho en la parte de psicoterapia, pero la realidad es que nos ayuda a flexibilizar el pensamiento, que es justo lo que buscamos con esto. Exactamente, Pau. Igual aquí, bueno, nos siguen agradeciendo por la ponencia, por el aporte que has dado, muy buena presentación. Aquí Gracias. Katia nos pone, algo que aprendí en estos días es aprende a desaprender. No siempre vamos a utilizar la misma fórmula para todo. Creo que Totalmente, es muy totalmente. importante. Sí, eso está Aquí, bastante bueno. sí, e igual aquí Arturo nos deja una pregunta y nos pone, ¿qué técnica puedo comenzar a practicar para hacer frente de una forma positiva y constructiva? Hacer frente al síndrome del impostor. Yo creo que una manera de hacerlo es tratar de verlo de la manera más realista. Cuando afrontamos las situaciones desde la crudeza de la emoción, siempre lo vamos a vivir con una intensidad más alta, ¿sabes? Porque la emoción es eso, es pura emoción. Cuando le empecemos a meter un poco más de razón, justo a dialogar con estos pensamientos, creo que eso es una costumbre que no tenemos tanto, el dialogar con nuestros pensamientos, el no asumir que como llegó así es, sino si puedo debatir con una amiga, con un amigo que me dice lo que opina y si yo no estoy de acuerdo se lo digo, ¿por qué no lo puedo hacer con mis propios pensamientos? Que también muchas veces me juegan en contra, entonces yo te diría eso, como empieza a dialogar contigo. Empieza a platicar contigo y no te des la razón todo el tiempo. No siempre tienes la razón. Ese pensamiento probablemente es un pensamiento totalitario, como decía ahora, es un pensamiento automático, es un pensamiento negativo, entonces analízalo, velo analizando simplemente para que puedas estructurarlo de una manera mucho más realista. La meta sería que termines reestructurándolo en un pensamiento súper positivo, pero hay que ser realistas. Empezamos poco a poco, por lo menos que sea un pensamiento neutral. ¿Vale? Perfecto, Pau, muchísimas gracias. Te cuento que hemos sido en sala más de 100 personas, entonces todos hemos estado aquí súper atentos a conocer un poco más de cómo desafiar el síndrome del impostor. Y bueno, antes de terminar, quisiera a todos, por favor, los que están en sala, que vayan al QR que voy a compartir en estos momentos para que puedan ir compartiendo con nosotros su opinión sobre la charla que hemos dado el día de hoy. Y mientras Pau nos va dejando un mensaje final, pues sobre cómo podemos desafiar el síndrome del impostor, creo que nos has dado un gran tip de las herramientas, de los pensamientos que tenemos que plasmarlos y cómo a poco podemos ir nosotros pues alejándonos, como dices, del totalismo, ¿no? Del siempre, nunca, todo, para llegar pues a una opinión, un pensamiento un poco más consensuado, un poco más permisivo con lo que nosotros realmente hacemos y creemos, ¿no? Entonces, Sí, invito a una última reflexión para todas las personas que están conectadas alrededor del mundo escuchando tu ponencia. gracias, Grace. La verdad es que mi reflexión no va a ser mía, va a ser la reflexión de uno de los comentarios que leíste, que me voy a robar completamente, y es el desaprender, ¿sabes? Creo que eso es una de las herramientas que poco utilizamos, y es que no importa la edad que tengamos, tenemos la capacidad de desaprender algo que hacemos incluso de manera automática. No somos seres fijos, entonces lo puedo desaprender y abrir la puerta para aprender formas distintas de aprender, de pensar, de afrontar, de generar estrategias, de convivir, de vincularme. O sea, realmente puedo desaprenderlo todo, y muchas veces lo que hacemos de manera automática es justo consecuencia de un aprendizaje pues hasta automático, ¿no? Como un aprendizaje no consciente. Entonces, ya que soy adulto, lo puedo desaprender sin problema, me va a costar trabajo, obviamente, y puedo sustituir ese aprendizaje con algo más. Entonces, creo que de eso se trata un poco, el flexibilizarnos, y como último tip, yo les dejaría el tratar de ser más amables consigo mismos. Creo que eso ayuda un montón también para acompañarlos en el proceso.
Perfecto, Pau. Muchísimas, muchísimas gracias por todo el contenido de valor que nos has regalado el día de hoy. Los agradecimientos siguen a través del chat, siguen también las reacciones a los comentarios que nos has dejado. Dice, ¿dónde te encontramos? Te pueden encontrar en LinkedIn como Paulina. LinkedIn, así es, Instagram, @femtherapy, con doble M. También, ahí estoy. Con doble M, exacto. Entonces, ya saben, pueden seguir a Pau para tener más tips, más contenido. Y bueno, súper, súper tenerte en la Feria de Empleo. Igual quiero invitar a todos a que por favor puedan asistir a las charlas que vienen ahora más tarde. Ahorita tenemos un pequeño break para que puedan pues pasear por todas las empresas que tenemos el día de hoy. Tenemos empresas como Amazon, TV Azteca, Globant, Coca-Cola, Seido, Rappi y entre muchísimas más. Entonces, esta es la oportunidad para que puedan pues dejar su currículum, entrevistarse, hacer networking y bueno, conocer muchísimo más también sobre la Universidad UTEL. Éxitos, Pau, en verdad. Gracias. Y espero Muchas pues, gracias por invitarme. en una próxima oportunidad. Muchísimas Súper. gracias. Gracias, bye.